personas tienen más miedo al fracaso que otras. ¿Y de dónde viene este temor al fracaso? O quizás de dónde vienen estas resistencias que muchas personas pueden presentar a intentar cosas nuevas por miedo precisamente a fallar o a que las cosas no salgan bien. Entonces, creo que mucho de, bueno, para entender este tema, habría que ampliar y saber que el miedo al fracaso es un miedo normal que tenemos todas las personas. Es verdad que en algunas personas se presenta de un modo diferente que en otras, con más intensidad o con menos. No sé si se está escuchando bien o hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, yo te escucho bastante bien. No sé si tenemos alguna retroalimentación por algún micrófono. Creo que no. Ya ¿No? silenciamos a todos. Dale, dale. Bueno, perfecto. Eso, ¿no? Para empezar, que es distinto en todas las personas. Luego creo que para superar o para aprender más bien a convivir con este miedo o temor a cometer errores, que es bastante normal, es importante como revisar quizás nuestras creencias con respecto al fracaso o al error, nuestros temores con respecto a esto, cuáles son nuestras resistencias, para una vez identificado de forma particular qué es lo que a cada uno de nosotros nos mueve, nos detiene o nos frena, poder trabajar con eso. Eso a nivel personal. Luego creo que a nivel social, a nivel cultural, a nivel comunitario, a nivel universidad, creo que es importante entre todos saber aceptar el error como parte del proceso o el fracaso como parte del proceso, como parte de del intentar cosas nuevas o como parte de nuestra formación también. Creo que eso así como a manera general. Luego ya con lo que podamos aportar los demás, quizás podemos ir profundizando un poco en estos temas. Muchas gracias, Natalia. Y me quedo con este último tema que tú nos habías comentado, la parte relacionada con cómo superar o aceptar el miedo. Entonces, me gustaría que nos comentes un poco, Francisco, cómo realmente a nivel ya empresarial, a nivel sectorial, cómo realmente podemos superar este tema del miedo, ¿no? Porque claro, quizá a veces no hacemos muchas cosas por este temor de dar el paso, ¿no? A veces nos imaginamos temas catastróficos, temas de alternativas que van a ser, hablemos incluso contundentes de nuestra vida empresarial. Y claro, por eso quizá no damos realmente alternativas de seguir los planes o los sueños que tenemos. ¿Cómo ves justamente este escenario, Francisco? Me gustaría que nos cuentes desde tu visión cómo realmente podemos superar el miedo en las acciones. Claro, bueno, buen día con todos, bienvenidos. Gracias, Jaime, gracias del equipo por la oportunidad de poder compartir estas lecciones aprendidas. ¿Cómo superar el miedo? Bueno, te cuento que desde que uno decide, porque es una decisión, de ser emprendedor, bien sea por el enfoque de vocación o bien sea por el enfoque de la necesidad que tienes, de preferencia cuando vas a emprender, hazlo por vocación, para que tu perspectiva y tus expectativas no sean tan altas y puedas enfrentar de mejor manera el tema del fracaso. Pero cuando he emprendido en varias ocasiones, lo importante es empaparte, informarte, conocer, aprender, eh, investigar, sobre todo cuáles son los temas en los cuales tú quieres emprender y rodearte de gente buena, ¿no? Entonces, es clave, a veces decimos, no necesitamos ayuda, vamos nosotros a poder desarrollar esto. No. Cuando te caes, definitivamente te vas a hacer un moretón, pero este moretón es temporal. Y la idea es que nosotros generemos desde el enfoque del proyecto que estamos realizando, cuáles son las lecciones aprendidas de lo que hicimos bien, de lo que debemos y debemos seguirlo haciendo, lecciones aprendidas de lo que no deberíamos volver a hacer y definitivamente las lecciones aprendidas de qué nos faltó hacer. Entonces, de esa manera tú vas a superar el miedo, no al 100%, ¿no? El miedo en el emprendimiento, la idea no es quitarle de nuestro camino, sino que sea nuestro compañero. Debemos aprender a emprender con el miedo de nuestro compañero. Y bueno, yo tengo un par de certificaciones del PMI, yo soy PMP y PMI-SP, y con este conocimiento, y te puedo decir que dentro de las organizaciones, cuando manejamos una matriz de riesgo como en el actual momento, estos blackouts que estamos teniendo a nivel empresarial, debemos seguir desarrollando. Hace un momento veníamos nuevos riesgos que se generan en las empresas, la incertidumbre de hasta cuándo va a ser el deadline de estos blackouts. Entonces debemos seguir trabajando con miedo. No podemos parar, tenemos detrás equipos de trabajo, familias en el tema, en el aspecto social, y debes seguirlo haciendo con miedo, debes participar con miedo, debes seguirte informando y sobre todo investigar para que tengas más herramientas para poder enfrentar
los obstáculos que se vayan presentando en tu emprendimiento. Muchas gracias. La verdad que me parece súper interesante esto de hacerlo con miedo, ¿no? O sea, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer con miedo como un compañero. Pero aparte de la parte, hablemos de emocional, que puede afectar muchísimo el tema de tener temor sobre alguna actividad. También hay unos temas que se afectan en la parte de autoestima, por ejemplo, o la parte relacionada con cómo realmente caemos incluso en depresión por algunas alternativas relacionadas con el fracaso. Y me gustaría en ese instante comentarle a Daniela cómo realmente podemos superar quizá esta alternativa que nos puede afectar la autoestima o cómo nos puede afectar justamente en temas relacionados con ansiedad, depresión. ¿Cómo podemos tener este acompañamiento que nos dice Francisco? Hacerlo con miedo. ¿Cómo podemos superarlo, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Jaime, gracias. Buen día con todos. ¿Me escuchan bien? Gracias. ¿Sí? Bueno, sí, acabamos de escuchar que efectivamente el miedo es ¿Estás con una Guillermo en la planta? emoción que escucha. ¿Está Sí, Guillermo en que la... ¿me Sí. escucha? no. Jaime, ¿estás? Sí, sí, sí. Ok, estás con el micrófono prendido. Gracias. Entonces hablábamos de que sí, el miedo es una emoción inevitable en estas circunstancias. Y nos llama, sobre todo entendiendo el tema de los emprendedores que tienen algunas características y competencias personales como la perseverancia, diría yo, eh, invitar a conectar con aquellas circunstancias en las que les ha ido bien y han tenido éxitos, ¿no? Nos ayuda a conectar con esas experiencias exitosas que nos hacen ver a este tema del fracaso, lo digo entre comillas, porque efectivamente es un resultado de una experiencia que quizá no resultó como estábamos esperando. Pero entender que si nosotros vemos en retrospectiva ocasiones en las que nos ha ido bien en la vida y hemos tenido éxitos, podemos también aprender de esto, ¿no? Entonces, entender la conexión que tengo con lo que me mueve, lo que me motivó a hacer quizá ese emprendimiento, esa idea, ese proyecto, entender esa conexión, ¿no? Y detrás de esta conexión está todos estos talentos, fortalezas y virtudes humanas que tenemos para poder nosotros llevar a cabo exitosamente proyectos, ¿no? Entonces, desde la psicología positiva, por ejemplo, se pone mucho énfasis, por ejemplo, en el optimismo, ¿no? En la capacidad de utilizar las emociones positivas como un motor que puedan impulsarnos, ¿sí? Estas espirales de crecimiento, ¿no? Y tener una mentalidad que promueva hacia el crecimiento, ¿no? Está, por ejemplo, comprobado que hay emociones que nos ayudan y amplían nuestro campo de acción, como por ejemplo la alegría. La alegría nos ayuda a aprender, ¿no? Entonces, superar estas emociones de miedo, de incertidumbre, recordando escenarios en los que nos ha ido bien y en las capacidades que hemos tenido antes, en las conquistas que hemos tenido antes, y que nos permitan redireccionar este concepto quizá de fracaso, que quizá no lo llamaría así, sino lo llamaría como una experiencia de aprendizaje en la vida, ¿no? A veces se gana y siempre se aprende. Entonces, invitaría como a mirar estos elementos, ¿no? El tema de la gratitud nos hace más creativos, trabajar en estos elementos adicionales que los llevamos adentro, pero que a veces cuando estamos en momentos de temor, de miedo, no lo vemos, ¿sí? Entonces, eso puedo comentarles. Me parece extraordinario lo que nos cuentas porque me parece que una de las máximas que estaríamos disponibilizando como una alternativa para no dejarnos caer es recordar quiénes somos, ¿no? Un tema importantísimo, ¿no? Recuerda que, a ver, esto es una coyuntura, es un tema puntual que vamos a aprender, pero recuerda que también has tenido éxitos, que también has tenido realmente alternativas fantásticas. Recuerda la persona fantástica que eres, ¿no? Y en ese sentido me parece que el recordar y volver a la agenda es algo que realmente tenemos que tener muy, muy en cuenta. Me gustaría también invitar al panel a Guillermo. Y claro, en ese sentido que estamos conversando, tú eres un emprendedor y en ese sentido tú ya has vivido estas alternativas y has vivido realmente estas etapas, ¿verdad? De fracasos.
Y en ese sentido, me gustaría que nos comentes cómo no detenernos, Guillermo, cómo realmente dar este paso, lo que nos decían justamente de recordar quiénes somos. ¿Cuál sería algo que te sirvió a ti para justamente superar esas etapas que pueden ser coyunturales, negativas, pero que nos pueden dar grandes aprendizajes? Bienvenido al foro y bueno, cuéntanos tu experiencia. Muchísimas gracias, Jaime. Encantado de poder compartir esta mañana con todos ustedes. Y qué bueno que estemos hablando de un tema tan profundo y tan importante. Pero em, ayer en la noche, mientras reflexionaba cuáles fueron, digamos, esos grandes aprendizajes digamos, estos importantes recursos que me han servido a mí para afrontar, digamos, todo este proceso de emprendedor y también el fracaso natural o los aprendizajes naturales que vas teniendo en el proceso. Y primero, una de las cosas que es un dato que quería traerles a la mesa, hay un podcast increíble que les recomiendo a todos, es de Oso Traba, principalmente de Gabe Jaramillo, ¿ya? ¿Quién es él? Gabe Jaramillo es el de los pocos entrenadores de tenis que ha logrado entrenar a 10 top 10 del mundo. Entonces, este entrenador te va contando el podcast y te dice algo que para mí me pareció increíble. Es la diferencia entre un top 100 del mundo y un top 10 no está en el que, no sé, tiene su mejor revés o tiene su mejor derecho, sino está en cómo asume cuando pierde un campeonato. Y este mindset que hay atrás de cómo estos grandes atletas superan cuando pierden un campeonato, es que solo fue un campeonato. Y una de las cosas importantes que nos pasan, y a mí me pasó mucho como emprendedor, es que lo tomamos tanto al éxito como al fracaso de una manera sumamente personal. Y ahí entra el ego, que también es un fantasma que siempre nos sigue. Es, bueno, si fracasé, entonces fracasé yo fui el culpable y yo. Cuando en realidad no. Cuando en realidad lo que realmente pasa es que cuando tú estás emprendiendo, lo único que estás haciendo es creando un proyecto con varias hipótesis de cómo entrego valor a mi cliente, que al final tienes que irlas validando. Y en este proceso de validación, muchas de las hipótesis que tienes van a ser ciertas y muchas no van a ser ciertas. Y esto es un proceso natural, pero eso no te convierte ni en mejor ni en peor persona. Entonces, creo que una de las cosas que a mí personalmente me ha servido mucho en Questionarix y hoy en Betterfly es básicamente tomarlo al fracaso no como un indicador directo de ti mismo, ¿no? Y también al éxito. Creo que también a veces parte importante de fracasar cuando estamos, digamos, cuando nos está yendo bien, empezar a cometer errores es pensar que todo lo que está pasando pasó por ti y tampoco es así. Entonces, creo que el separar mucho el resultado de la persona es algo sumamente importante y creo que si es que eso llegamos a interiorizarlo, es saber que solo fue un campeonato. Me parece estupendo, ¿no? Porque claro, perder un partido no quiere decir que perdemos realmente la copa, lo cual me parece súper interesante. Rescato también lo que tú comentas, ¿no? Este tema de no ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? En algunas circunstancias nos responsabilizamos de muchísimos actos que realmente a la final fueron realmente condiciones que no estaban en nuestras manos. Recuerdo al doctor Kahneman, que es Premio Nobel de Economía, siendo psicólogo, lo cual me parece algo fantástico que recuerda justamente que a veces las circunstancias en una vida sumamente aleatoria no es el problema del especialista, sino porque la vida algunas veces es dura. Y por eso me gustaría comentarles un poco este caso que queremos compartir con ustedes, que es la parte de SpaceX, ¿verdad? Con Elon Musk, uno de los grandes, hablemos de empresarios en la actualidad donde él parecería que tiene un ímpetu interesante, ¿no? Y una perspectiva, hablemos, yo diría, positiva en el fracaso, ¿no? Imaginemos que cuando lanza justamente esta iniciativa de llegar al hombre al espacio, la empresa casi llega a la quiebra, ¿no? Tuvo realmente problemas financieros, después hubo la explosión de su prototipo mínimo viable, ¿no?
Y después justamente hubo realmente algunos retrasos que incluso pudieron afectar sus otras empresas, ¿no? Como viene a ser la parte de Tesla, como viene a ser incluso la parte de PayPal, donde tiene origen justamente este empresario. Pero hace muy poquitos días, me parece que fue el día viernes, por primera vez la posibilidad de tener un cohete espacial reusable se dio con esta captura, ¿verdad? Del Super Heavy que se dio, hablemos, de forma exitosa, ¿no? Después de tener casi una década de altos y bajos, por primera vez la humanidad tiene la posibilidad de lanzar realmente una alternativa contundente hacia la colonización marciana. Y me gustaría justamente volver a la parte humana, a la parte psicológica con Natalia para preguntarte qué le motivó o qué tú podrías ver desde fuera. ¿Qué le motivó a Elon Musk para, después de tener tantos fracasos, ¿no? Durante casi una década, llegar a este punto contundente? ¿Cuál fue la visión? ¿Qué crees que son los componentes humanos para que nada te detenga y que realmente estos fracasos lo único que hagan es recordarte lo que tú quieres? ¿Cómo lo ves, Natalia, estos temas? ¿Qué dirías tú de este empresario para que justamente podamos compartir quizá en nuestra vida profesional? Bueno, quizás que es difícil, ¿no? Ahorita estamos haciendo un ejercicio de imaginación un poco. Quizás ha sido su creencia de autoeficacia. Este concepto que utilizamos en la psicología significa el hecho de que tú puedas creer en tu capacidad de conseguir algo, ¿no? Algunas personas podrán tener más autoeficacia, otras personas tendrán menos. Esto va a depender de muchos factores. En el caso que comentas, quizás fue eso. Tal vez pudo haber sido también esto que comentaban un poco ustedes, quizás Guillermo, el no haber tomado el fracaso o el error como algo personal, o sea, el no definirte a través, tu valor como persona, a través de los errores que cometes. Tener claro quién eres, tener clara la meta a la que quieres llegar y disfrutar el proceso. Creo que una de las partes fundamentales, y retomaría lo que dijo Dani en el sentido de, no sé si yo llamaría fracaso a estas cosas que han pasado o a estos tropiezos con los que quizás a veces nos encontramos, sino estas cosas que, si bien me parece importante lo que decía Francisco también, que bueno, todas las personas tenemos miedo y a veces nos enfrentamos a cosas que no están dentro de nuestro control. El aprender a separar aquello que sí está en mis manos para poder aprender de ello y aquello que no está en mis manos también como para relajarnos un poco, porque a veces nos dejamos invadir por la ansiedad que puede surgir a raíz de que las cosas no salen como yo quiero o las presiones que podemos tener del entorno con respecto a esto. Es un buen ejercicio el poder preguntarnos por qué estamos fallando, por qué no estamos consiguiendo lo que queremos, aprender a separar estas cosas, no definirnos a través de los errores que podamos cometer. Y esta perseverancia también de la que hablaba Dani, creo que es fundamental, ¿no? Si tú tienes claro hacia dónde quieres llegar, es también seguirlo intentando y se ve que él estaba disfrutando del proceso y creyendo que iba a conseguir, al final lo consiguió, ¿no? Después de 10 años. Me parece algo extraordinario porque, claro, estamos hablando de quizá una filosofía también muy enfocada en la parte de tu propósito, ¿no? Y creo que eso es interesante. Me gusta mucho el doctor Viktor Frankl, ¿no? Cuando él menciona la parte relacionada con quizá vamos a tener tristeza, quizá vamos a tener penurias, pero hay que tener un propósito incluso en los momentos difíciles, como los que estamos comentando, ¿no? Y me parece que Elon Musk posiblemente tiene ese tema de mi propósito en mi vida es llevar a la humanidad a Marte, ¿no? Algo no menor, lo cual realmente me parece interesante. Entonces no se va a dejar, hablemos, caer, porque realmente tiene un propósito quizás superior a lo que viene a ser la parte de una persona. Y por eso quiero ir a lo que viene a ser la parte de Francisco, porque me parece sumamente interesante combinar la parte de lo que es el PMO o lo que viene a ser la parte de Project Management como tal.
porque a la final creo que tiene mucho que ver con la parte de anticiparte a lo que vienen a ser las partes negativas que podrían darse. Y ahí me gustaría, Francisco, que nos comentes un poco qué opinas tú de este caso de negocio que es muy emblemático, donde Nokia, una empresa gigante, ¿no? Una empresa que creo que todo el mundo la reconoce por la durabilidad de sus productos, ¿verdad? Creo que todos jugamos a la culebrita en algún momento en nuestras vidas, pero de repente este monstruo, ¿no? Como empresa tuvo realmente fracasos con la incorporación del iPhone en el año 2007 y después, claro, el seguimiento con Samsung y después las empresas asiáticas como ZTE, con el tema de Huawei, con la parte relacionada con otras alternativas. Y este monstruo, este gigante tecnológico, a pesar que tenía realmente una alternativa importante de una tecnología que estaba cercana, no dio realmente el paso, no dio realmente la alternativa para hacer que las cosas pasen. Y su fracaso quizás se enfoca en el costo de no hacer las cosas. El tema relacionado con quizás hacerlo un poco tardío, ¿no? El tema realmente de intentar competir ya cuando las cosas estaban dadas en el mercado. Desde el punto de vista empresarial, Francisco, ¿cómo verías este caso? ¿Qué nos recomendarías para lo que viene a ser la parte de anticiparnos del fracaso, ¿no? Aquí ya no estamos poniéndonos la parte de aprender del fracaso, sino la anticipación. ¿Cómo realmente podemos anticiparnos de algunas metodologías, algunos tips que nos quieras compartir? Chévere, sí, gracias. Mira, te cuento. En el caso de Nokia, no solo tenemos a Nokia, tenemos al famosísimo BlackBerry, que creyeron que a través de un PIN iban a seguir siendo líderes en el mercado y cobrándote por ese PIN para que puedas hacer una conectividad punto a punto con el resto de usuarios de BlackBerry. Entonces hay muchos casos en los cuales, ¿qué ha ocurrido? Y desde el análisis que hemos hecho de estos análisis, de esta perspectiva de proyectos en base a la innovación tecnológica, ¿a qué se ha debido que no han podido seguir en el mercado y que han dejado incluso el liderazgo como lo fue Nokia en los años 2000, hasta el 2010, que estaban todavía en el mercado? Precisamente a que primero no realizaron un proceso que lo conocemos en la dirección de proyectos como una retrospectiva del producto que nosotros estamos teniendo en el mercado y los servicios que estamos colocando. Esta retrospectiva es importante hacerlo religiosamente, imperativamente, en frecuencias permanentes, en lo que nosotros llamamos timebox, en tiempos permanentes de cómo va nuestro producto, cómo está impactando, ha subido, ha bajado. Si ha bajado, identificar el por qué. Si ha subido su market share o su participación en el mercado, ¿por qué? Para que podamos seguir desarrollando estrategias que nos ayuden a alinearnos con la parte de los objetivos organizacionales, pero también, y lo más importante cuando emprendemos, y eso es para todos, identificar las necesidades plenas que tengamos dentro de nuestros usuarios y nuestros clientes. Sí, como dato ahí, paréntesis, usuario no es lo mismo que cliente. En muchas ocasiones debemos satisfacer lo que nos está pidiendo el usuario, en especial cuando desarrollamos proyectos. ¿Qué mejor ejemplo de nuestra universidad? La Universidad de las Américas, pues, ha podido enfocar e identificar adecuadamente las necesidades. Hoy tenemos modelos flex y otros que nos permiten seguir siendo líderes en el mercado. Cierro paréntesis, vuelvo a Nokia, vuelvo a BlackBerry. Ellos dejaron de hacer esta retrospectiva, creyeron que viviendo de los logros pasados podrían continuar. Y más allá del tema de PMI, y que nosotros desarrollamos y tenemos técnicas, una técnica que utilizamos mucho hoy en la gestión de proyectos, es precisamente la técnica premortem. ¿Qué hago yo? Y seguramente, y los podría compartir para la tercera edición de Día del Fracaso. Sentémonos con el equipo mañana, Jaime, y decimos, bueno, mañana, o sea, debimos habernos sentado ayer y decir, bueno, chicos, salió pésimo el Día del Fracaso en segunda edición. ¿Qué ocurrió? Sin que aún llegue el día de hoy, ¿no? Entonces, sí, se cayó la conexión, es que los cortes de luz, es que no asistieron todos los del foro, es que identificar todos esos riesgos que pueden ocurrir, sin que aún ocurra, ¿sí? Entonces, el día anterior hacemos este ejercicio, el ejercicio del premortem, una herramienta que la utilizamos en agilidad en proyectos, y tenemos la visualización a perspectiva, asumiendo que hoy salió mal. Y fíjate que estos tres elementos, este elemento desemboca en tres conceptos. Primero, el de resiliencia. Ya estamos enfocándonos en que salió mal,
Salió mal y en el PMI no solamente manejamos estas herramientas como Premortem, que es algo técnico, una tabla, un indicador, sino también la parte sensible, las habilidades blandas del director de proyectos. Entonces yo ya sé en este instante que salió mal, que aún no haya ocurrido. Vivo el concepto de resiliencia, controlo mi incertidumbre y sobre todo desarrollo aquellas habilidades que no sabía que las tenía. Luego aprendo a dominar también mi inteligencia emocional, lo que decía el resto de colegas del panel. Sí, tengo que vivir con el miedo, pero también tengo que reconocer cuando tengo iras. En muchas ocasiones vamos y decimos, oye, mira, te vendo este producto que yo lo he elaborado. Y la gente dice, no, está feo. ¿Está feo el producto o estoy feo yo? No lo tomemos a personal. Aprendamos a reconocer este sentimiento, afrontarlo y mejorar el tema de la inteligencia emocional, el relacionamiento con el resto con nuestro entorno. Y finalmente, como les decía, reconocer que necesitamos permanentemente ayuda de mentores, de coaches, y es lo que le pasó anoche. Se quedó en su gloria, no hicieron desarrollo, no se alinearon con el resto de la tendencia del mercado que estaba buscando nuevas expectativas, que tenían nuevas expectativas, nuevos productos, sean de vanguardia. Lo mismo le ocurrió a BlackBerry, por más que todavía nos acordamos de la bolita que tenía, y era lo mejor que había en su época, desapareció. La fotografía, Kodak, hoy tenemos en los dispositivos móviles, tenemos todo incluido. Incluso podríamos estar haciendo esta reunión desde nuestro dispositivo móvil. Es un equipo smart, que es la tecnología. Le pasó a Kodak, falló. ¿Qué le pasó a Blockbuster? No se actualizó, no vio la tendencia, no vio lo que venía, se quedó en su status quo, en su zona de confort, que es donde el emprendedor jamás debe quedarse. Siempre investigar. Ya ver lo que han dicho el resto de colegas, seguimos investigando, analizando y identificando nuestro entorno. Me parece fantástico lo que nos cuentas porque la herramienta Premortem yo diría que es una herramienta tan versátil para todo lo que hagamos en la vida, ¿no? Imaginarnos un escenario muy negativo, ¿verdad? De aquí a un año, de aquí a un mes, de aquí a una semana y poder prevenir lo que potencialmente podría ir mal. Y lo interesante es que te quitas el sesgo del optimismo, ¿no? Porque claro, a veces también tenemos muchas personas que somos quizá o tratamos de ser muy optimistas, pero claro no tenemos realmente la amplitud de visión para ver dónde realmente puede haber errores que potencialmente esta herramienta de Premortem pues nos podría servir. Y quiero ir a Guillermo, continuar un poquito la parte empresarial para después justamente irme con Dani. Para la parte relacionada con este tema de el costo de no hacer las cosas, ¿no? A veces tenemos un emprendimiento en la cabeza y decimos, oye, qué buena idea, ¿no? O tenemos una planificación y decimos, oye, esperemos un ratito, démosle una vuelta más, quizá no es el momento adecuado. Y quizá me gustaría que tú nos comentes en tu experiencia empresarial, Guillermo, ¿hay un momento adecuado para justamente hacer las cosas? Lo que comentábamos del tema Blockbuster, ¿no? Imaginemos que Netflix, ¿no? El gran Netflix, creo que todo el mundo tenemos, pues iba a ser vendido justamente a Blockbuster. Blockbuster le dijo, no, no quiero realmente comprar tu producto, no es el momento de la digitalización, o más bien de un nuevo servicio, porque en ese momento Netflix lo que hacía era un tema de envío de correos de películas. Blockbuster estaba en cada esquina, ¿verdad? Hubo un rechazo a la innovación. Y por ese lado hubo una pérdida contundente, ¿no? Me parece que actualmente en el planeta existe solo un Blockbuster que actúa como museo, ¿verdad? Mientras existen alrededor de 2.300 millones de personas que tienen servicio de streaming. Entonces, en tu perspectiva, Guillermo, el costo de no hacer, el costo de no innovar, ¿existe algún momento adecuado para hacer las cosas? Cuéntanos un poco. Muchísimas gracias, Jaime. Y claro, es una gran pregunta. Primero, nunca existe un momento adecuado, ¿no? Porque al final yo creo que lo que tenemos que saber siempre valorar es, eh, nunca vamos a tener el contexto perfecto o el contexto que no tenga riesgos. Todos los contextos tienen riesgos. Creo que lo importante es muy bien, primero, y de hecho el ejercicio este de Premort es un gran ejercicio porque me gusta leer mucho de estoicismo y ellos lo dicen como premeditatium malorum, ¿no? En latín, que es premeditar tu peor escenario y partir trabajando sobre este escenario.
Yo creo que es un gran ejercicio cuando uno se pregunta, bueno, ¿es el momento adecuado? No es ni bueno ni malo, solo es el momento. Independientemente de que sea, digamos, bueno o malo, no es, solo tiene un contexto, el que es importante entender muy bien cuáles son estos riesgos asociados que tienes y cuáles son estas ventajas asociadas que tienes. Y yo creo que, de hecho, hay un libro que es buenísimo, que se llama Outliers, que empieza a determinar por qué hay fuera de serie o por qué hay personas que realmente son extraordinarias. Y luego te das cuenta cuando desagregas que simplemente estuvieron en una buena coyuntura y tuvieron lo necesario para aprovechar esa coyuntura. No es que son súper genios, sino tuvieron las herramientas y estuvieron en los lugares adecuados. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy es cómo encontramos ese lugar adecuado y cómo desarrollamos esas herramientas adecuadas. Pero en realidad no hay un momento perfecto, digamos, para emprender o para innovar. Creo que lo que tenemos que construir más que momentos es un mindset, ¿no? Es una forma en la que actuamos y pensamos constantemente. Y este caso de Blockbuster es un caso increíble. Yo lo leí muchas veces y claro, o sea, Blockbuster llegó a ser una empresa de 6.000 millones de dólares. O sea, estaba en la cúspide de su momento y llega el fundador de Netflix en el 2000 y les propone una oferta, venderles completamente Netflix, es justo lo que tú dices, en ese punto lo que ellos hacían es entrega a domicilio de películas por 50 millones de dólares, que en ese punto realmente era ínfimo. Pero ahí está el mindset, ahí está quien anticipa el momento. Y hoy, pues la diferencia es clarísima, pero tal vez y yo creo que una pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿cuáles son los blockbusters de hoy? Hoy tenemos la inteligencia artificial que está corriendo y cada vez que uno investiga más y puede entender cómo estos motores de inteligencia artificial están construyendo y aprendiendo de muchísimas industrias, perfeccionando su precisión en cada una de las respuestas. ¿Cuántos de nosotros no somos de esos blockbusters como profesionales o también como empresas? Así que yo creo que una de las cosas importantísimas es, primero, no hay momento perfecto, solo hay un momento. Eh, este momento es importante partir con el mindset de qué pasa si es que todo sale mal, cuáles son estos riesgos que estoy corriendo, y es justo lo que nos decía Francisco. Y sobre esto, ¿cómo avanzo? ¿Cómo mitigo riesgos y cómo ejecuto? Y mantenerme siempre en este mindset de todo lo que estás haciendo es construcción de valor para la sociedad y eso no determina necesariamente tu valor personal. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que compartimos muchas de las cosas que nos has comentado. No ser estoicos en la vida posiblemente es algo esencial, sobre todo por la parte de emprendimiento. Y claro, no solamente estoicos, sino quizá volver a las bases filosóficas del ser humano para poder realmente aportar estas lecciones filosóficas en nuestras vidas. Me parece algo extraordinario este tema que estamos comentando. Y quiero ir por Dani, porque claro. Daniela, hemos comentado muchísimo la parte relacionada con innovación, la parte de no tomar decisiones quizá a tiempo, para ver que la mayor cantidad de fracasos empresariales se dan por un tema de anticipación. O me encanta lo que dice Guillermo, ¿cuántos profesionales podemos ser los próximos blockbusters o cuántas industrias son los próximos blockbusters? A nivel humano, a nivel psicológico, ¿cómo podemos ser más abiertos a los cambios? ¿Cómo podemos realmente tumbar estas barreras que a veces nos autoimponemos o incluso realmente podemos ridiculizar alguna tecnología nueva pensando quizá que esto no nos va a afectar? Me pasó recientemente con inteligencia artificial, con gente brillante que comentaba que incluso la inteligencia artificial no era más que una moda pasajera, cuando estamos viendo que realmente va a ser algo que va a ser contundente en el mundo y en nuestras vidas. En todo caso, Daniela, ¿cómo podemos reconocer estas tendencias duras? ¿Cómo podemos ser abiertos a las cosas nuevas que van generándose, a los cambios culturales que también se están dando, a los cambios tecnológicos, a los nuevos cambios de época? ¿Cómo ves, Daniela, a nivel humano, cómo podemos ayudarnos a entender estas alternativas que quizá incluso no nos gusten, pero que están presentes? ¿Cómo lo ves?
Sí, así es, Jaime. Y aprovecho para comentarles que trabajé para Kodak. Trabajé para Kodak cuando acá en Ecuador era Ecuacolor. Bueno, en mis inicios, en mis prácticas en la psicología aplicada a la parte organizacional. Y bueno, claro, trae a mi mente todas esas personas que estuvieron en su momento revelando rollos de fotos, imprimiendo, haciendo ampliaciones, y eso ya quedó para el recuerdo, ¿no? Pero bueno, sí, entonces, primero, claro, entender que estamos en un mundo súper dinámico y entender que parte de las competencias que el futuro, sí, nos está pidiendo es justamente estas habilidades de seguir aprendiendo. Y no solo en conceptos nuevos, sino también en poder reemplazar aquello que ya sabíamos o que creíamos que para un momento dado nos funcionó, ¿no? Entonces, el tema de la receptividad, el tema también de reconocer que no necesariamente lo que yo sé es lo que sigue en vigencia y tener esa capacidad que tiene que ver también con un grado de humildad, de saberme un aprendizaje continuo, ¿sí? De estar en modo aprendiz continuamente, ¿no? ¿Cómo podemos trabajarlo ya desde la parte práctica en nuestro día a día? Sabemos que la información está al alcance de todos, ¿no? Y a veces recibimos un bombardeo de información, pero ¿hacia dónde enfoco mi atención, no? ¿Qué es lo que estoy buscando y cómo conecto también con mis habilidades? Creo que es muy importante, como ustedes ya hablaban, volver también a las bases filosóficas y es el tema de conocerse, ¿no? Creo que es muy importante. Entenderse a uno mismo y saber un mapa de cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad y entender también el contexto en el mundo en cual ahora nos estamos moviendo, ¿no? Aquellas habilidades del futuro que se habla actualmente tiene que ver con pensamiento creativo, con solución de problemas, con capacidad de reaprender, ¿no? Em, Nos pone en un modo de mirarnos a nosotros mismos y saber qué necesito, cómo estoy y hacia dónde quiero llegar, ¿no? Es tan importante tener esta claridad y hacia eso ir trabajando en metas personales, ¿no? Que me van a dar una idea de cómo voy avanzando en ese camino, ¿no? Eso es lo que puedo compartirles. Me parece algo interesantísimo porque, claro, tú viviste, entiendo, la ola tecnológica de Kodak, en verdad, cuando tomar fotos era un privilegio, ¿no? Imagínate cuánta gente tenía cámaras fotográficas en comparación, cuánta gente ahora tienen cámaras fotográficas, porque, claro, la tenemos integradas en el smartphone, ¿no? Entonces, es un tema interesantísimo. Kodak crea la patente, ¿verdad? Crea la alternativa de esta cámara digital, pero no la usó. Entonces, creo que también es otro tema importante que las organizaciones deberíamos entender. Hay ciertas bondades y ciertas fortalezas increíbles que tenemos como organizaciones, pero a veces las reservamos, ¿verdad? O a veces también decimos, mira, no es el momento, o vamos con algo que a veces a mí no me gusta, que es vamos paso a paso, ¿no? Pero en todo caso, la alternativa de no llegar a ser un Kodak está presente por el flujo y la dinámica que tenemos actualmente en los tiempos de la información. Y ahí hay un psicólogo, ¿verdad? Que seguramente ustedes lo conocen, que es el doctor Gerard Hofstede, que es un psicólogo social, ¿no? Donde él menciona que existen culturas organizacionales y que existen justamente alternativas también de culturas país, culturas naciones, donde realmente existen ciertos rasgos donde nos pueden presentar a personas que son muchas más abiertas a los cambios o culturas más abiertas a los cambios y culturas quizá que ven la parte relacionada con el tema de fracaso de cierta manera en comparación a otras. Por ejemplo, el tema de Estados Unidos, ¿no? El fracasar parecería que es un tema normal a nivel empresarial. En cambio, a nivel latinoamericano parecería que el fracasar de forma abierta, ¿verdad? O mencionarlo de forma abierta a veces es un poquito incluso tabú. Y por eso quiero irme justamente a Natalia. A nivel cultural, ¿no? Las organizaciones o el Ecuador o Latinoamérica, ¿deberíamos pensar en evolucionar nuestra cultura? ¿Deberíamos ver alternativas de adherir culturas globales?
y tener esta base nuestra, ¿no? Como ecuatorianos, como latinoamericanos, como organizaciones, hablemos locales, pero deberíamos añadir ciertos rasgos internacionales o más bien deberíamos fortalecer las que tenemos. Y eso va por lo que pasó con Blockbuster y lo que pasó con Kodak, ¿no? Dos empresas que fueron extraordinarias, pero que no dieron el paso en su momento para que justamente la innovación prevalezca y que puedan seguir adelante. ¿Cómo ves, Natalia, la parte de la cultura organizacional y la cultura justamente nacional como quizá una barrera o algo que debería quizá cambiar durante el tiempo y hacerlo más rápido? ¿Cómo lo ves, Natalia? Bueno, quizás ahora lo veo de forma un poco negativista pensando en la situación en la que estamos a nivel país y creería que hay países que tienen más recursos para asumir estos, entre comillas, errores que otros, ¿no? Entonces no es lo mismo tener un presupuesto reducido para poder intervenir frente a alguna situación que esté pasando que tener pues un respaldo social, cultural, nacional que te ayude o que te permita asumir esto como parte del aprendizaje o como parte del emprendimiento. Aquí también la realidad es que muchas empresas creo que se enfrentan a un error y ahí se acaba el presupuesto y ahí se acaba realmente lo que pueden hacer para poder seguir adelante, que es un aspecto que no está dentro enteramente de nuestro control y que tiene que ver con muchos componentes sociales que van más allá quizás de la parte psicológica. Luego sí diría que la cultura tiene mucha influencia en cómo se asume, y no hablaría solamente de una cultura organizacional, sino de una cultura en general, ya sea como ecuatorianos, como latinoamericanos, como suramericanos o como, no sé, el resto europeos o estadounidenses se pueda tener, y es el tema de cómo se asume el error en muchas culturas o cómo se asume el fracaso en muchas culturas es distinto, ¿no? En muchas de las culturas se asume como una pérdida de estatus. Basta ver con pensar cuando alguien en nuestra familia cercana, por ejemplo, se divorcia. ¿Cómo se asume este divorcio? Se asume como un fracaso de la familia, se asume como algo personal, cuando alguien deja, por ejemplo, la carrera, cuando alguien se cambia de profesión, cuando alguien pierde el empleo. Cómo lo asumimos a nivel micro, quizás nos dé cuenta de cómo a nivel macro también se esté asumiendo esta situación, ¿no? O sea, a veces creo que quizás nuestra cultura tiende a ser como muy junta, donde los límites entre unas personas y otras no están tan claras. Entonces invadimos muchas veces el espacio personal queriendo muchas veces, por ejemplo, los padres, los abuelos o la gente cercana queriendo decir cómo tienes que vivir tu vida. Entonces, si es que cambias, por ejemplo, de carrera estando en cuarto semestre, uy, va a ser como el susto y la cosa más terrible que puede pasar en una familia y como la cosa más horrorosa. Entonces, no estamos dejando que la otra persona también siga su proceso y pueda como aprender o entender o seguir su propio camino hacia donde quiere ir, ¿no? Entonces, en temas culturales, creo que también ahora estamos influidos por esta cultura quizás mundial de la rapidez, de la inmediatez, de querer resultados inmediatos, de no poder esperar los procesos que pueda tener cada uno y ahí sí que nos metemos en un tema bastante complejo, porque creo que esto de la inmediatez no permite muchas veces incluso aprender de nuestros propios errores. Sin duda creo que deberíamos aprender de las cosas buenas y malas de nuestra cultura, las fortalezas que podemos tener. Creo que como ecuatorianos y una fortaleza que tenemos es el apoyo que muchas veces logramos encontrar en nuestra propia comunidad. ¿No? Quizás no tanto a nivel económico, pero sí a nivel comunitario, personal o humano que se puede tener como cultura. Sí, tenemos que aprender mucho. El ejercicio tal vez a nivel individual sería cuestionar nuestras creencias o nuestros, no sé, nuestros propios conceptos con respecto al éxito, con respecto al fracaso, los errores, los aciertos. Nos va a permitir también ir encontrando esto que decíamos al inicio, nuestra esencia como personas, nuestros propios valores, nuestras propias convicciones también, porque como veíamos en el primer caso, 10 años intentando crear algo que nos permita llegar a Marte, a la Luna o poder salir de este planeta, da cuenta de la convicción que existía en esta persona por conseguir algo.
Eso creo, Jaime. Era una pregunta difícil, la verdad. Bueno, la verdad que es una pregunta compleja y por eso es que básicamente les hacemos justamente la gratitud que tenemos de ustedes en este foro, porque son las personas correctas para que nos compartan justamente estos temas difíciles que son realmente necesarios para tratarlo en sociedad. El Día del Fracaso se celebra usualmente el 13 de octubre de cada año. Esta vez lo hicimos un poco diferido por la parte que cayó en domingo, pero realmente creemos que es una alternativa muy importante y necesaria justamente tenerlo en las universidades de élite como es la Universidad de las Américas, porque claro, no solamente es un aprendizaje, sino es un tema de la vida misma, ¿no? Y sobre todo que posiblemente es un tema cultural que también siempre está en construcción, siempre realmente está en una dinámica. Me encantó la parte que te comentabas, Natalia, el tener esta red de apoyo, esta red realmente emocional cuando realmente estos temas se dan. No tener estos temas de prejuicios por A o B, ¿verdad? Sino más bien tener este tema de resiliencia y de comprensión hacia los momentos duros que se podían estar dando. Y ahí quisiera ya ir finalizando en estos 7 minutos que nos faltan, comentando un tema en cambio de liderazgo, ¿no? Y claro, nosotros tenemos muchos temas relacionados con algunas personas que han sido fundamentales por el crecimiento de los países y una de ellas es Lee Kuan Yew, ¿no? Una persona que recibió una parte, hablemos de Malasia, que era un puerto pequeñito, pesquero, ¿verdad? Y que, claro, tomó la dolorosa decisión de separarse realmente de ese país, actualmente conformar un tema independiente que es Singapur. Y claro, todos conocemos el desarrollo económico de esta gran nación, ¿no? Que se enfoca en la parte de fintech, la parte relacionada con temas portuarios, la parte logística, comercio internacional. Y claro, ¿cómo podemos realmente entender una población que realmente no tenía capacidades competitivas en ese momento? Actualmente es una de las grandes alternativas globales? Y ahí entran dos componentes que me gustaría ir con Guillermo y después con Francisco en la parte relacionada con el liderazgo, ¿no? Y también la parte de la voluntad humana, ¿no? Este superpoder que creo que realmente nos pueden hacer que las cosas pasen, ¿no? Capaz que no tenemos todas las cosas, pero este superpoder, la voluntad humana, quizá es algo que deberíamos también incentivar. Liderazgos, Guillermo, cuando tenemos realmente estos momentos duros, estos momentos empresariales o humanos, profesionales, que quizá nos botan al piso, ¿no? ¿Cómo levantarnos? ¿Cuál es el rol del liderazgo a nivel empresarial? ¿Cómo hacemos para que los equipos tampoco no decaigan? Gran pregunta y creo que el primer caso que se me viene a la mente de cómo el liderazgo permea siempre en las organizaciones es Betterfly. O sea, al final, digamos, creo que Betterfly es un caso importante. em, es una empresa que hoy se constituyó como un unicornio a nivel latinoamericano. Tenemos operación en más de 8 países. Y esto viene principalmente de cómo el fundador ha logrado permear una cultura de salud, de bienestar, de protección y cómo esto lo replicamos. Entonces, yo creo que un caso muy importante es entender muy bien que es profundamente importante el liderazgo en las organizaciones, al menos cuando tú estás fundando una startup y tienes el team cero o estás construyendo esta primera propuesta de valor, allí es donde se desarrolla la cultura y esta cultura es de los fundadores y esto va a replicar hacia todo el futuro de la compañía como tal. Entonces, sí, yo creo que sin duda alguna el liderazgo influye en la cultura de la organización, en la cultura de un país, pero siendo, digamos, un poco más autónomos y asumiendo nosotros también responsabilidad, creo que tenemos que formarnos como líderes, independientemente de que, no sé, hoy no tengamos un equipo, pero bueno, al final, el día de mañana podemos liderar una familia o el día de mañana podemos liderar una comunidad o ser realmente partícipes activos. Yo creo que el liderazgo no necesariamente se pone en evidencia cuando estás en un cargo en el cual tengas muchos reportes, sino creo que el liderazgo es parte de esas habilidades que nosotros vamos construyendo y desarrollando. Y ponernos también en el momento actual, creo que pensaba mucho en la respuesta
de Natalie. Y claro, yo creo que el tener una red de apoyo, el tener una red de soporte es fundamental, pero también, o sea, en realidad no controlamos mucho del contexto que tenemos hoy, es el contexto que tenemos y más bien sobre este contexto, cómo sacamos el mayor potencial sobre lo que nosotros tenemos. Aquí el caso de Singapur es un caso excelente, es un caso que tiene también muchas críticas en el proceso por cómo se lo fue construyendo, pero vamos viendo más allá, es culturalmente, empieza con un contexto sumamente complejo. Tenían procesos internos de corrupción profundamente grandes y arraigados en el país. Y realmente con un liderazgo, independientemente de su contexto, un propósito mayor, construir, digamos, lo que es hoy Singapur en un periodo tan corto de tiempo, tomando en cuenta periodo de nación, es sumamente importante. Entonces, yo creo que un mensaje clave es realmente el contexto que hoy tenemos no podemos controlarlo, nuevamente siendo estoico, lo que sí podemos controlar definitivamente es cómo estamos reaccionando nosotros hacia este contexto. Y entender en este contexto dónde están las oportunidades, que sin duda alguna las hay. Así que eso. Me encanta porque claro, son momentos distintos, complicados, ¿verdad? Creo que Ecuador siempre nos sorprende en su historia con estos momentos duros. No es la primera vez que tenemos estos momentos difíciles, pero en todo caso el poder o el superpoder del ecuatoriano también radica en eso, ¿no? En poder realmente levantarse y seguir adelante, porque tal vez no existe otro camino tampoco. Y en ese sentido, Francisco, quisiera que en esta última parte nos comentes el rol del liderazgo, ¿no? ¿Cuál es el rol del líder en momentos de complejidad o momentos de fracaso? Y con tu intervención, yo haría ya la última ronda de más bien consejos para que justamente podamos comentar a la audiencia sobre cómo realmente manejar el fracaso. Agradecerles muchísimo realmente su tiempo. Pero para finalizar, Francisco, en esta penúltima parte, ¿cómo tú harías justamente o cómo tú ves el rol del líder en función de cómo levantar a los equipos? Listo, gracias, Jaime. Mira, bueno, el liderazgo dentro del análisis que nosotros hacemos en el ámbito empresarial, tú con tu equipo de trabajo, tu liderazgo, que es primo hermano, que van de las manos junto con el trabajo en equipo. No puedes tener trabajo en equipo sin liderazgo. Pero la pregunta que siempre te haces, ¿el líder nace o se hace? Los ecuatorianos de acá en el país tenemos muchos dotes de comunicación, el tema de algunas características de liderazgo, persuasión, cuando tú vas a un tema de negociación en un contrato, definitivamente tenemos dotes de liderazgo, ¿sí? Pero esencialmente y en la parte del desarrollo, el liderazgo se puede desarrollar, se puede hacer un líder. Y estas son las condiciones que todo emprendedor debe considerar para ir desarrollando sus habilidades, tanto blandas como también habilidades duras en términos de negociación. ¿Por qué? Porque el líder, el emprendedor, en algún momento debe tomar decisiones que posiblemente sean difíciles. Ha habido emprendimientos en los que has tenido que decir, bueno, cierro el ánfora y me voy. Que no puedes seguir perdiendo recursos económicos o no puedes seguir sacrificando tu patrimonio por seguir manteniendo una idea que posiblemente le faltó madurar. Entonces, en ese sentido, el tema del liderazgo, como te digo, va de la mano con el trabajo en equipo. El líder lo primero que debe hacer es considerar un proceso de reestructuración, de gestión del cambio, y muchas veces en sus equipos de trabajo. La pandemia nos dejó muchas enseñanzas sobre liderazgo en las que tuvimos que afrontar a través de comités de crisis las mejores decisiones que, obvio, no digo fueron las más felices, pero fueron las mejores decisiones para que nuestros equipos de trabajo puedan mantenerse dentro de un clima laboral adecuado. Y como decía hace un momento una de las panelistas, así como la felicidad te ayuda a estudiar, la felicidad dentro de un entorno adecuado laboral te ayuda a ser mucho más productivo. ¿Y quién hace este clima laboral? El líder. La responsabilidad dentro del aspecto laboral y dentro del aspecto del equipo de trabajo está precisamente bajo la responsabilidad del líder. Tiene que permanentemente ir desarrollando sus habilidades, manejar entornos en los cuales hoy en día está más que presente el tema, el método VUCA, seguramente todos habrán escuchado. Estamos en un tema de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana,
tenemos temas de ambigüedad, tenemos también temas de desconocimiento del tema político, también nos viene ajetreando. Entonces, el tema volátil, el tema de incertidumbre, el tema de complejidad y el tema de ambigüedad es algo con lo que debemos convivir cuando estamos liderando equipos de trabajo, cuando estamos emprendiendo dentro de las empresas y saber que adecuadamente utilizar esta herramienta nos puede dar un parámetro de buen clima laboral para nuestros equipos de trabajo y mantenernos dentro del mercado. Nada más, y con esto termino, comentarte que en relación al liderazgo, el torneo de Wimbledon, el más famoso a nivel mundial, fíjate que por la pandemia fue el único evento en el mundo que gracias a este análisis book y de mantener sus equipos de trabajo permanentemente en colaboración, con un buen empoderamiento y una buena comunicación, evitó pérdidas tremendas al haberse suspendido por la pandemia. Fue el único que en su cláusula de seguros puso pandemia como un riesgo potencial y recuperó un poco más de 100 millones de libras y de esa manera no cayó en tema de acefalía ni quiebra este famosísimo torneo. ¿Gracias a qué? A que se hizo un análisis adecuado de los riesgos, manejando estos entornos y lo más importante, siempre trabajando adecuadamente un liderazgo de comunicación con tu equipo de trabajo. Es tu equipo de trabajo el que te va a salvar, es tu equipo de trabajo el que te va a ayudar a entender qué es lo que está pasando, en donde el líder muchas veces por sus actividades estratégicas no puede ver qué es lo que está pasando en lo táctico y en lo operativo. Eso nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad me encanta porque nos has dado algunas herramientas importantes, ¿no? Has hablado de premortem, has hablado del tema buca, has hablado del tema de anticipación y yo me atrevo a decir que también has mencionado mucho la parte prospectiva, ¿no? Adelantarnos a la parte de los posibles hechos o escenarios que se den. Voy finalizando el segundo día del fracaso con esta pequeña visión, ¿verdad? De dos importantes filósofos, ¿verdad? Descartes y Spinoza, el uno que pensaba mucho en el centro, ¿verdad? Del ser humano como el centro, y el otro que decía, bueno, la verdad que todos somos parte de algo más grande, lo cual me parece súper interesante. Y nada más, esta reflexión es para ir con Daniela y que nos des la última recomendación de qué deberíamos hacer en momentos de fracaso, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer justamente para que las cosas sigan adelante, que tengamos la voluntad, que tengamos la perspectiva, que veamos realmente las cosas que no son permanentes y que sobre todo tenemos posibilidades de superar y recordar también quiénes somos y qué hemos logrado? Dani, las recomendaciones finales. Gracias, Jaime. Sí, creo que es muy importante en estos momentos de la vida cuando nosotros podemos estar experimentando este fracaso, entre comillas, o esta experiencia que no cumplía las expectativas, que podamos tener herramientas, ¿no? Natalia, por ejemplo, ya nos habló de una y es el apoyo social, la red social, que nosotros podamos conectar con otras personas cuando estemos en estos momentos, ¿no? No angustiarnos, buscar ayuda si es que ya el tema me supera, tener herramientas como por ejemplo la práctica de respiración profunda, mindfulness, conectar con la naturaleza, sí, hacer deporte, son todas estas prácticas que nos ayudan a cuidar nuestro bienestar y atravesar estos momentos, ¿no? Eso, Jaime. Muchísimas gracias, Daniela. Y voy con Guillermo. ¿Cómo superar entonces el fracaso? ¿Cómo aprender de él? Tengo tres grandes pensamientos con los que quisiera que se queden. Creo que el primero es, el fracaso es parte del proceso. Abracémoslo, tomémoslo, no lo hagamos personal. Eso no nos define el resultado de un proyecto, el resultado de nuestro negocio, no nos define como personas, ni cuando va muy bien, ni cuando va muy mal. Así que creo que esa es una de las cosas importantes. La siguiente, creo que es súper importante en el mundo que vivimos. Nosotros no controlamos el contexto, pero sí controlamos la forma en la que reaccionamos. Así que creo que es importante hoy, al menos en la universidad, siempre hacer más de lo que nos piden, ¿no? O sea, entrar en clubs, tener un mentor, hablar, construir una red de contactos, construir una gran red con compañeros que estén también queriendo hacer cosas. Creo que es importante. Y por último, que para mí ha sido siempre clave, es entender que no hay momentos perfectos para nada, ¿no? Bueno, ¿cuál es el momento perfecto para casarse? No hay. O bueno, ¿cuál es el momento perfecto para tener un hijo? Tampoco va a haber. Y así sucesivamente. Sino solo hay momentos. Y creo que solo hay que lanzarnos, solo
hay que entender muy bien cómo mitigamos los riesgos. Premeditatio malorum siempre es bueno en cada situación. Así que eso, muchísimas gracias por el espacio. Ha sido increíble poder compartir unos minutos de este tema tan importante y profundo. Muchas gracias, Guillermo. Y claro, me quedo con un eslogan de una de nuestras facultades que es confía en el proceso, lo cual me parece súper interesante. Francisco, brevemente en estos segundos que nos falta, ¿qué recomendarías tú para el tema de poder abrazar al fracaso? Gracias. Bueno, sí, importante para el tema del fracaso, es lo que yo he recomendado siempre y una filosofía también de vida propia. Cuando tú hagas un proyecto pequeño, grande, gigantesco, siempre declara tu misión empresarial. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Cuál es tu giro de negocio? Nada más voy a citar el de Starbucks. Starbucks dice inspirar y nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza, una comunidad a la vez. Para cuando tengas los obstáculos en tu camino, en el transcurso, en el peregrinaje, regreses a ver tu misión y sepas por qué estás haciendo esto cada día. ¿Qué es lo que te inspiró? Me encanta. En negocios, misión, visión, en algunas otras facultades o algunos otros temas sería el tema de doctrina, ¿no? Regresar a ver para qué y por qué hacemos las cosas. Natalia, termino contigo. ¿Cómo podemos realmente abrazar el fracaso? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, tomando como referencia lo que ya han dicho mis compañeros, quizás la primera sea redefinir el tema del fracaso, a ver si realmente existe o no el fracaso. Lo segundo, también practicar mucho esta autocompasión o autoaceptación de uno mismo, comprendernos como humanos, como personas que vamos a cometer errores, como personas que no somos perfectas, que estamos en un camino, que estamos en un proceso y que no tenemos por qué ni para qué ser perfectos, porque tampoco existe otra cosa. Bueno, lo que ya habíamos dicho y yo reforcé también, al comprenderse como humanos, fortalecer nuestra red de apoyo para tener en quién depositar quizás nuestras frustraciones o nuestros errores o esta red que te cobija, que te apoya y que te impulsa a seguir adelante. El poder tener también metas realistas, ¿no? Porque a veces sí es verdad que las personas queremos conseguirlo todo ya y para mañana y todo enseguida, ir poniéndonos como metas y ir alcanzándolas de forma paulatina, paso a paso, dividir el proceso en pequeños pasos que nos van a permitir ir sintiendo que estamos en el camino de alcanzar lo que queremos. Disfrutar del proceso, no enfocarnos solamente en el resultado. Quizás eso sería como lo principal. Muchísimas gracias a todos los exponentes. La verdad que ha sido una sesión muy, muy interesante. Es nuestro segundo día del fracaso. Esperamos que en 2025 tengamos días de fracaso incluso a nivel facultad, porque entendemos que cada una de las facultades y carreras tienen sus propias dinámicas, pero en este caso hemos hablado de la parte humana, la parte psicológica de las personas y también el tema de negocios, lo cual también agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Este tema va a ser retransmitido, vamos a subir justamente a nuestro canal YouTube y también vamos a hacer una pequeña memoria con inteligencia artificial en función de lo que hemos justamente compartido el día de hoy. Les agradecemos infinitamente por parte de Innovación Académica y seguramente nos seguiremos viendo. Muy amables, muy amables. Hasta luego.